Hola, buenas a todos. Bueno, estoy haciendo este vídeo para, para cuestionar un poco el por qué en algunos países se siguen usando mascarillas, en otros países se usan más y en otros países no se usan mascarillas. ¿Por qué hay esa diferencia tan grande en el uso de las mascarillas y por qué particularmente en España se siguen usando tanto las mascarillas cuando en la mayoría del resto de Europa no se usan las mascarillas ni en interiores ni en exteriores? En España ahora mismo estamos en verano, no son obligatorias ni en interiores ni en exteriores, sí son obligatorias en transporte público, en transporte público, farmacias, centros de salud y en los aviones. O sea, los aviones que viajan a España o los aviones que viajan a los países donde las mascarillas son obligatorias en interior, en los aviones sí se tiene que llevar mascarilla. No así en los aeropuertos. Bueno, yo vivo en una zona turística y aquí por suerte tenemos mucho turismo extranjero del resto de Europa y realmente al principio del verano sí que había mucha gente española que seguía usando la mascarilla incluso en exterior. Es gente que como que está muy obsesionada con la mascarilla. Pero a medida que ha ido pasando el verano, ahora ya prácticamente nadie, absolutamente nadie lleva mascarilla por la calle. O sea, ves a uno y es un bicho raro. En algunos en algunos supermercados, pues sí ves a algunas personas con la mascarilla, en algunos, pero normalmente casi nadie. Y la verdad que se está muy bien, ¿no? Es porque ver a una persona con mascarilla por la calle es un poco penoso, ya que los expertos dijeron que en exterior no tiene sentido llevar mascarilla. No es, a lo mejor si hay una super aglomeración y tú eres una persona de riesgo, te la puedes poner. Pero bueno, hay muchos expertos que han dicho que la mascarilla no es efectiva y no era necesario. Bueno, mi cuestión, o sea, a mí yo lo que he ido investigando y lo que me ha extrañado un poco, lo que me extraña bastante es que por qué en algunos países se usa tanto y en otros no se usa, ¿no? Ahora mismo he estado investigando y en los países donde se usa la mascarilla en interiores y en exteriores, con un uso que es prácticamente toda la población, son países del estilo de India, Pakistán, todos los países del sureste asiático, Singapur, Filipinas, en algunas partes de China, en Japón, Perú. Vemos que son países, algunos países de Latinoamérica, ¿no? De Centroamérica. Y por el contrario, los países donde nunca se han usado, que son los países del norte de Europa, los países anglosajones, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los países del norte de Europa pues no la han usado prácticamente. Bueno, en Suecia nunca la han hecho obligatoria en ningún sitio y nunca hicieron confinamiento en Suecia y al final se vio que los casos eran incluso menores, tenían menos casos que en otros países donde sí usábamos a tope la mascarilla, como es el caso de España. En el sur de Europa, sobre todo España, Italia, Portugal, un poco Francia también, aquí se ha usado mucho más la mascarilla, se ha impuesto mucho más. Recordemos que en España se llegó a imponer el uso de la mascarilla en exteriores, una cosa que para mí personalmente es un absurdo. O sea, veías imágenes increíbles de personas que estaban en el campo caminando con la mascarilla puesta. Veías a gente, montón de gente en sus coches solos con la mascarilla puesta. Gente con moto con la mascarilla puesta. Cosas muy curiosas, ¿no? Veías incluso algunos mascarillas y ese plástico. Y vi una que iba en una bici toda cubierta con un traje de plástico, con guantes de látex, con la mascarilla, con la pantalla esa de plástico y encima gafas de sol. Eh, Madre mía, esa persona, madre mía, lo tendría que estar pasando bastante mal de calor, pero bueno, cada uno con su fórmula, ¿no?
Bueno, la diferencia, lo que fue curioso para mí fue ver que las distintas formas, ¿no?, de uso de mascarilla. Yo me fijaba mucho, investigaba mucho viendo imágenes de eventos deportivos para saber hasta qué punto se usaban en otros países, ¿no? Veía muchas carreras ciclistas en Bélgica, en Francia, y nadie llevaba mascarilla, cuando aquí la gente la tenía que llevar. Eh, Luego veía muchos partidos de fútbol y en los partidos de fútbol se ve claramente porque veías partidos en Inglaterra y estaba abarrotado de público, ni una mascarilla, y flipabas porque veías un partido de fútbol en España y era todo Dios con la mascarilla y además todo Dios de una forma muy alineada, ¿no? Todo el mundo la llevaba y ni siquiera se la bajaban algunos, no, no. Y es verdad que en ese momento si tú ibas sin mascarilla en un evento de estos, la gente que llevaba mascarilla te miraba, bueno, te llegaban a decir cosas, o sea, era bastante terrible, o sea, era una sensación un poco de una imposición un poco nazi. Y, pero bueno, hubo otros países que también, del sur de Europa, que somos los menos desarrollados, ¿no?, los menos cultos, digamos, que también obligaron a usar mascarilla en exterior, pero no pasaba lo que España. O sea, yo me fijé en muchos partidos de Francia y de Italia, que sí, sobre todo en Italia sí que usaban más la mascarilla, pero entre el público había una disparidad. No era que todos iban igual, había una cierta relajación, había más libertad, había unos que la llevaban, otros que no, uno que la llevaba bajada, había bastante gente que no la llevaba. Eso ocurría en Italia. Y en Francia igual, mucha gente, pues alguno que la llevaba, otro que no, había un poco de variedad. En cambio en España era increíble, todo Dios con la mascarilla puesta, todo, todo, todo. Era como, uff, si alguien veía a alguien sin mascarilla, a la hoguera, vamos. Entonces yo me planteo, ¿por qué ocurrió eso? Pues yo creo que primero porque aquí los medios han sido ultra machacones diariamente en los telediarios, en todos los programas de diarios de actualidad, en todos lados se repetía una y otra vez se agredía a los que no, verbalmente, a los que no usaban mascarillas y a los que no han querido vacunarse, se les trataba de delincuentes y se decía que eran muy malas personas y que había que hacerles la vida imposible. O sea, es una cosa que habrá que estudiar en algún momento, todo lo que ha pasado durante esta pandemia, porque es bastante grave perseguir a unas personas por no haber querido o ponerse un trapo en la boca o no haber querido ponerse esos productos con ARN modificado. Productos que se hicieron en muy pocos meses y que desde mi punto de vista está por a ver qué pasa con ellos. Bueno, entonces, el tema de las mascarillas. El caso es que aquí pasó eso, que en España se usaban mucho mascarillas. Al final, pensemos un poco qué es una mascarilla, ¿no? Pensemos, ¿es sano usar mascarilla? Al final, es un filtro que tú pones delante de tus vías respiratorias. En teoría está pensado para que tú no puedas, lo usan los médicos, para que tú no puedas contagiar a una persona que esté inmunodeprimida con tus virus y tus bacterias. O sea, es para que tú no dejes salir al exterior tus posibles virus, ¿no? Pero ahora, en este caso se ha utilizado como para que tú te protejas del exterior, cosa que es bastante curiosa. Entonces, tú cuando expulsas aire, nosotros respiramos y inhalamos aire con oxígeno, con mucho oxígeno, aire limpio, usamos ese oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Cuando tú pones un filtro, tú no puedes inhalar un aire bueno porque está lleno de dióxido de carbono, entonces estás respirando un aire que no es sano. Después, cuando tú exhalas, expulsas gérmenes y bacterias, estás limpiando tu organismo. ¿Qué pasa con esos gérmenes y bacterias que viven en humedad? Se quedan en el filtro, en la mascarilla. Entonces tú vuelves a inhalar esos gérmenes y bacterias. Entonces, doblemente insano usar una mascarilla, ¿no? Eso es muy insano. Eso yo creo que todos lo tenemos claro.
Y a cuanto más tiempo la uses, pues peor, mucho peor. Ya después otro tema que es el tema del daño psicológico que ha creado, que hemos visto que cuando se obligó a llevar a los niños mascarillas en interiores, que solo pasó en unos pocos países, en España, en Italia creo que también, pero en muchos países no. Eh, ha creado un daño psicológico en muchos niños, porque a muchos niños les costó muchísimo dejar la mascarilla, la tenían como pegada, y muchos niños les da miedo ir sin mascarilla o les da vergüenza, o hay muchos niños que decían que no se la querían quitar porque se sentían feos y les gustaba ir tapados. Entonces, bueno, pensemos un poco hasta dónde puede llegar, ¿no?, el tema este. Y bueno, y ahora mismo pues ver hasta dónde llegará el tema, cuánto tiempo más se seguirán usando. Yo vaticino, como ya vaticiné en otro vídeo, que ahora después del verano 2022 llegará el octubre, noviembre, el otoño, y volverá. Ahora hasta hace un mes o así los medios estaban a tope con que había muchísimos